Vamos a conocer ahora un poco más de la lectura de los números decimales, pero antes vamos a escuchar el concepto de números decimales. Y se dice que el número decimal se utiliza para representar números más pequeños que la unidad. Los números decimales se escriben a la derecha de las unidades separadas por un punto. Recordemos que nosotros también en el tema de las fracciones utilizamos números decimales. Ahora veamos acá un ejemplo de la posición de cada número decimal. Colocamos la parte de acá de los enteros y también colocamos acá la división donde está nuestro punto decimal y los decimales. Cada número entero ocupa un valor posicional. Recordemos que están compuestos por unidades, decenas y centenas. Acá tenemos nuestro punto decimal donde vamos a separar la primera posición que tenemos acá de los números decimales. Se llama décimos y es igual a 0. Acá tengo 0, reconocido como décimos o décimas. Luego tenemos las centésimas. Las centésimas están conformadas por dos números después del punto. Acá tenemos 0.00 centésimas o centésimos. Luego tenemos en tercer lugar, acá tenemos las milésimas. Las milésimas están conformadas por tres números después del punto. En este caso tenemos 1, 2, 3. Y acá tenemos nuestro punto de referencia, que es el decimal, punto decimal. También conformamos después, no solo se queda en milésimas, sino que prosigue las posiciones según el valor que está designado. El último valor que tengo acá se llama 10 milésimas y está conformado por acá el cuarto lugar. El cuarto lugar está conformado por cuatro números después del punto. En este caso mi punto de referencia está acá y acá tenemos 1, 2, 3, 4. Quiere decir que son 10 milésimas. Ahora los invito a conocer un poco más. Tenemos nuestros enteros. Acá las unidades, decenas y centenas. En el caso contrario, cuando nosotros nos presentan la siguiente cantidad, pongámosle 1 punto, y en el ejemplo acá nos están dando esta cantidad, nosotros tenemos que tener en claro lo siguiente. Acá nos están dando que es un entero, porque son números enteros. Tengo un número 1 y esta posición, ¿cómo se llama? Entonces recordemos que hay 1, 2, 3 posiciones después del punto. Quiere decir que va a ser 1.596 milésimas. Recordemos que tenemos que nombrar según la última posición que localizamos. En este caso son 596 milésimas porque hay 3 lugares después del punto. También en el valor posicional hay muchas más cantidades. Los invito a que más adelante ustedes en su cuaderno escriban qué sigue después de las 10 milésimas. En su cuaderno pueden copiar esta tabla donde tiene el valor posicional y lectura de cada número decimal. Les voy a dar 5 segundos para que ustedes comiencen, luego borro y entro al siguiente tema, que son las fracciones decimales. Bueno, ya cambiando de esto, ahora vamos al siguiente tema. El siguiente tema va a ser fracciones decimales.
Recordemos que en la clase anterior vimos, en la parte anterior del video vimos la lectura. Recordemos que todo número puede ser representado en fracción. Cuando nosotros nos dan la siguiente cantidad, por ejemplo, acá 0.5, nosotros esta cantidad la podemos representar por medio de fracción. Te preguntarás cómo. Bueno, este método lo utilizamos de la siguiente manera. Primeramente colocamos acá, recordemos esto, el número entero va a ser 5. Recordemos la lectura de los decimales. La primera posición se llama décimas. Entonces, quiere decir que una décima representa a un valor posicional de 10. Entonces, vamos a escribir un número 1 y luego vamos a escribir cuántos números tengo después del punto. Tengo exactamente cuántas. Tengo 1, entonces va a ser un 0. A esto se le representa como décimas. Recordemos que la décima va a ser representada por un número 10. La centésima va a ser representada por un número 100. La milésima va a ser representada por el número 1000. Recordemos estos factores. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver cómo vamos a representar acá nuestros números decimales a fracción. Vamos con otro ejemplo. Recordemos el siguiente ejemplo. 0. Acá 85. ¿Cuántas posiciones tengo? Acá tengo una y tengo dos. Quiere decir que a esta se le va a llamar 0.85 centésimas. Entonces, siempre anulamos acá esto y colocamos, cuando vamos a trasladarlo a fracción, recuerda esto, los dos números se escriben como números enteros, sin el 0 y sin el punto. Luego, contamos cuántos números tengo después del punto. Tengo acá 1 y 2. Recordemos que el décimo o las décimas se van a representar por el número 10. Y acá tengo 2, entonces va a ser una centésima. Y la centésima por el número 100. Entonces quiere decir que este va a ser representado por 85 centésimas. Esta es una de las formas como nosotros convertimos números decimales a fracción. A continuación se mostrará cómo convertir la fracción a número decimal. Tenemos la siguiente, que es 1. ¿Cómo se llama esta fracción? Correctamente, se llama un décimo. Entonces, como acá tenemos un décimo, vamos a representarlo ahora a número decimal. La fracción se lee un décimo. Entonces, acá, recordemos, colocamos acá 0. Punto, y como son décimos, el número 1. Luego, acá voy a escribir otro ejemplo. El mismo número, ahora acá, fracción. ¿Cómo se llama esta fracción? Esta fracción se llama centésimos. Un centésimo. Quiere decir que voy a escribir el punto, nuevamente el 0 punto, y tengo ¿cuántos números? Tengo que escribir dos números después del punto porque son centésimos. Quiere decir que voy a escribir un 0 y voy a escribir el número 1. Entonces acá ya tengo una centésima. Quiere decir que según cuántos números tengo después del punto, puedo escribir acá si es centésima o décima. En lo anterior, en esta tengo que ver primeramente que tengo el número 1. Ese ya conforma una posición. Pero como son centésimas, ese tiene que ir en el valor de la centésima. Entonces este va a ser décima, centésima. Tengo que escribir un 0 y después el número 1. Cuando se representan de esta manera. Cuando lo representamos de la siguiente manera, 4 milésimas, 4 milésimas, vamos a escribir lo mismo, 0.3
Recordemos, voy a escribir el número 4 porque ya me está abarcando una posición. Ya sabemos que este 4 va a ir a las milésimas. Entonces, ¿cuántos ceros tengo que escribir? Exactamente, tengo que escribir 2 ceros después del punto. 1, 2. Quiere decir que ahora ya tengo acá 4 milésimas. Contemos décimas, centésimas y milésimas. De esta manera es como nosotros convertimos de decimal a fracción y de fracción a decimal. También practicamos un poco la lectura de cada uno. Recordemos que no solo nos quedamos en las milésimas, también hay 10 milésimas y prosigue la siguiente cantidad, que eso le queda a usted de investigación para completar su cuadrito a llegar a la millonésima posición. Recordemos siempre cuál es el factor que tenemos que ver. Primeramente, si nos dan esto, el número decimal, tenemos que convertirlo a fracción. Tenemos que ver que vamos a escribir la parte entera acá y acá vamos a escribir, como esta es una décima, recordemos que la décima es representada por el número 10. Acá tengo una centésima y la centésima va a ser representada por el número 100. Acá tengo una milésima y, perdón, son 4 milésimas, me equivoqué, son 4 milésimas. Entonces, ahora voy a escribir el número 4, número entero, y ahora el número acá, 1000, porque está representada por la milésima. Un caso muy diferente. Muestro otro ejemplo. Cuando nosotros nos dan las siguientes cantidades, voy a escribir acá un ejemplo, 2.4 décimas. ¿Cómo lo voy a convertir a fracción? Acá voy a eliminar el punto directamente y voy a escribir la cantidad como que si fuera un número con su unidad y su decena. Quiere decir que tengo 24. 24. Ahora yo quiero saber a cuánto va a equivaler. Tenemos que ver cuántas posiciones tenemos después del punto. Y recordemos que tenemos una posición. Y la primera posición es representada por el décimo o décima. Entonces va a ser representado acá por el número 10. Quiere decir que se va a leer 24 décimas. 24 décimas va a ser igual a ¿cuánto? Podemos hacer la división acá para comprobar que nos dé el mismo número decimal. En este caso voy a escribir 10 acá y acá voy a escribir 24. ¿Cuántos 10 caben en 24? Caben 2, ¿correcto? Caben 2 y son 20. Acá resto y sobran 4. Entonces, como acá tengo 4, veamos, tengo que escribir un punto decimal para poder bajar un 0. Ahora ya tengo 40. ¿Cuántos 10 caben en 40? Caben 4. Entonces tengo 2.4 y me queda una división exacta. Entonces acá me da lo mismo. Quiere decir que la conversión de decimal a fracción estaba correcta y de fracción a decimal estaba correcta. Y aquí está la respectiva prueba. Recuerde siempre, cuando tenemos la siguiente cantidad, voy a escribir otro ejemplo acá. .5. Recordemos cuántas son las posiciones. Décimas, centésimas, milésimas. Entonces va a ser 895 milésimas. ¿Cómo voy a convertir la fracción? De la siguiente manera. Recordemos que escribimos nuestra parte entera y luego eliminamos el punto y copiamos las demás cantidades. 895. Entonces acá, como ya me está dando una cantidad exacta, van a ser 5895. La fracción. ¿Cuál va a ser la fracción? Recordemos cuáles eran las posiciones: décimas, centésimas, milésimas. Entonces, si la décima es representada por el número 10,
la centésima por el número 100, la milésima va a ser representada por el número, correctamente, por el número 1000. Entonces va a ser por el número 1000. Y acá tenemos nuestra respuesta. 5895 milésimas. ¿Por qué? Porque acá tenemos 5.895 milésimas. Recordemos el valor posicional que ocupa cada una de los decimales para que así le podemos dar su respectiva lectura. Esto es nada más un pre-aprendizaje para que usted vaya empezando a realizar las páginas 146, 147 de su libro de matemática y en la página 150 y 151 donde tenemos los valores posicionales, que es lo que usted está ahorita comprendiendo cuando inicié el video, donde estaba cada una de las posiciones de los números decimales. Corresponde a las décimas, centésimas, milésima, 10 milésimas y puede seguir. No se queda respectivamente en las 10 milésimas, puede proseguir. Cuando hablamos en cantidades de operaciones, sí hablamos como 5.895, pero la manera correcta son 5 enteros 895 milésimas de segundos. Usted ha escuchado que en los juegos deportivos de carreras se escucha por una milésima de segundo ganó el primer lugar, por una centésima de segundo ganó el tercer lugar. Estuvo a poco de haber ganado. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a esto, que estamos hablando correctamente de la lectura de decimales. Para representar nosotros números decimales en fracción, pero acá la vamos a representar también en modo gráfico, se realizan las siguientes observaciones. Primeramente, vemos voy a dejar los números acá 2.4 y acá esta parte. Este lo voy a reducir, lo voy a dejar a 5.8. Tengo acá mis dos cantidades. Entonces, este lo quiero representar también de manera gráfica. Para representarlo de manera gráfica, lo que tenemos que hacer primeramente es observar. ¿Está compuesto por un entero? Correctamente. Ambos números están compuestos por un entero. El entero va a ser 2 y el entero va a ser 5. Luego vemos las partes decimales. 4 décimos, 8 décimos. Recuerde que le dije que le iba a reducir esto. Esto lo reducí a un décimo. Entonces, acá vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros nos hablan de representar de manera gráfica este tipo de fracción, este tipo de números decimales, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mencioné fracciones porque también utilizamos la representación gráfica en las fracciones. Ahora, tengo dos enteros, entonces voy a representar acá dos representaciones gráficas correctamente. Ahora que tengo las dos representaciones gráficas, voy a hacer de la siguiente manera. Voy a dividirla en 10 partes. Acá, ¿por qué? Porque tengo décimas, entonces lo voy a dividir en 10 partes. Recordemos, vamos a ver si queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá le voy a agregar uno más. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá le voy a agregar otro 10. Contemos nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correctamente. Vamos a ver si acá nos quedan las 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos hace falta una. Voy a agregar en la parte superior.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí tengo las 10 partes. Entonces, ya tenemos las dos partes enteras divididas en 10 partes. ¿Por qué? Porque tengo acá décimos. Entonces, me falta una tercera parte, que esta tercera parte va a representar al número decimal. Entonces, vuelvo a hacer otro cuadro acá y lo voy a dividir en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correctamente tenemos las 10 partes acá. Esto va a corresponder a los enteros. Entonces, como va a corresponder a los enteros, la vamos a colorear todo. Las 10 partes del mismo color. Puede ser morado o rojo. Acá estos dos van a ser los enteros. Cuando vamos a representar de forma gráfica los decimales, tenemos acá 4 décimas. Entonces, como son 4 décimas, vamos a colorear nada más 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, de esta manera se representan acá en forma gráfica. Tenemos acá dos partes enteras coloreadas. Acá no lo coloreé porque entonces se me va luego el marcador. Pero acá señalé directamente las 4 partes que tomé de la tercera figura. De esta manera, esto representa a 2.4 décimas en manera gráfica. Lo tenemos de esa manera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que solo en tipo fracción vamos a poderlo nosotros a colorear, pero de esta manera no es así también. Ahora lo vamos a convertir a fracción. Recuerda, cuando lo convertimos a fracción, esta es la manera gráfica. Recuerda, manera gráfica. Y si a ti te dan la manera o la forma de fracción, tienes que hacer lo siguiente. Tienes acá. Recuerda que como acá vamos a colocar como que fuera un número natural, el entero y el decimal van a conformar 24 unidades. Y recuerda que como tengo un número después del punto va a ser décima. Entonces la décima es representada por el número 10. Entonces si te dan 24 décimos, representan 24 décimos en fracción y luego te dicen que lo tienes que representar en manera gráfica, ya tienes acá. Acá tienes 10, acá tienes ¿cuántos? 4. Entonces acá ya tienes la manera de fracción. 24 décimos, acá tomas 24 unidades y te sobran los demás. De manera de decimal, hace lo mismo. Toma las dos partes enteras, coloreadas, y luego divides un tercer gráfico, una tercera gráfica, y según las partes que tiene acá. De esta manera se puede trabajar también las formas gráficas con números decimales y también como fracción. Voy a hacer otro tipo de ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser un poquito más diferente. Tenemos acá 5. Bueno, entonces acá tenemos 5. Recuerda que todo esto lo estoy dividiendo ¿a cuánto? A 10 partes. Vamos a ver si acá nos quedan las 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contemos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última 10. Bueno, acá tenemos las 10. En este caso van a ser 5. ¿Por qué? Porque el entero es 5. Entonces voy a tener que elaborar 5 recuadros de estos repartidos siempre a 10.
Acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo ya las 5 partes enteras. Como ya tengo las 5 partes enteras, ahora voy a hacer la parte decimal. Quiere decir que estoy tomando 6 acá, 6 figuras. Y 10. Bueno, ahora recuerda que tienes 5 partes enteras. Entonces, estas 5 partes enteras las vamos a colorear completamente, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Estas 5 van a ir coloreadas completamente. Recuerda siempre acá que como son 5 partes enteras van a ir coloreadas completamente. Y de acá voy a tomar 8 de la última. Quiere decir que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 partes voy a tomar ahí, dejando las últimas 2 directamente libres. Entonces, así es como acá ya está representada de forma gráfica los números decimales. Cuando lo vamos a convertir a fracción, recuerda que te va a quedar de la siguiente manera. Esto lo voy a convertir a fracción. ¿Cómo? Recuerda, tienes 5 y tienes 8. Vamos a escribir nuestro número 5 acá y también nuestro número 8 sin punto decimal. Esto conforma ahora unidades y decenas. Quiere decir que tenemos 58, el número 58. Como son décimas, tenemos que recordar que la décima es representada por el número 10 correctamente. Entonces, ¿por qué? Te volverás a preguntar ¿por qué 10? Porque tenemos acá un número después del punto y eso representa las décimas. Entonces acá tengo 58 décimos. 58 décimos convertidos acá directamente a fracción. Acá tengo 5.8 décimas y ambos, me estoy refiriendo a esta de acá, ambos representan lo mismo en la gráfica. Cópialo en tu cuaderno, puedes hacerlo de una mejor manera, más detallada, para que veas que ambos están exactamente dando el mismo resultado de forma gráfica. De forma gráfica tenemos 58, tomamos 58 unidades y están divididas en 10 partes. Ok, aquí están 58, las pueden contar 58 y acá nos sobran 2. Y acá 5.8 décimas están tomados 5 partes que están hasta aquí, divididas en 10 porque tenemos décimas en 10 partes. Y acá tomé de las 10, solo tomé 8. De esta manera se representan tanto de fracciones decimales, se pueden leer 24 décimas, 58 décimas, se pueden leer de esta manera según el denominador que estén tomando, y también lo podemos leer de la forma posicional que conforma cada decimal. Si está en primera posición, recuerdo que es décima. Si está en segunda, es centésima. Si está en tercera, es milésima. Si está en cuarta posición, es 10 milésima. Y recuerda que el número entero es el que está antes del punto. Antes del punto está el número entero. Lo que se toma después del punto son los decimales. Espero que esta explicación de números decimales, tanto en valor posicional como en fracción decimal y como en representación gráfica, haya quedado clara, y cómo se convierte un número decimal a fracción y de fracción a decimal. Espero que haya quedado clara. Si tiene alguna duda me puede llamar siempre, que usted ya tiene mi número, y puede empezar a subir las páginas de la segunda unidad, que constan de la 149 hasta la 151, del libro de matemática de quinto primario.